Queridos amigos y hermanos, es un gusto el volver a saludarle este día y volver a encontrarnos para el estudio de la palabra del Señor. Hoy es nuestro último tema de esta serie, la cual hemos titulado Renovados. Renovados en Cristo Jesús, renovados en su amor, renovados en su palabra, renovados en la verdad del Dios Todopoderoso, renovados en el sentido de la obra del Espíritu Santo produce en nosotros una nueva mente, nuevos pensamientos, produce un carácter que honre y glorifique al nombre del Señor. Y en ese contexto, y en todos los temas que hemos hablado, recuerde que hemos tocado puntos interesantes en lo que concierne en cómo llevar una vida que honre y glorifique al Señor, cómo permitir que el Señor pueda transformar nuestro corazón, transformar nuestra mente, la obra del Espíritu Santo, los cambios que deben de producirse en cada uno de nosotros cuando hemos experimentado lo que significa el nuevo nacimiento. Y en ese contexto, queridos hermanos, quiero compartir un tema el cual lleva como título Él nunca se demora. Definitivamente, quien es renovado en Cristo Jesús va a tener paciencia, va a esperar en el Señor y va siempre a depender de su santa y divina voluntad. Quiero leer para ustedes algunos textos que nos van a servir como base, como marco, en el contexto de toda la temática. Primero leo para ustedes Lucas, el capítulo número 18, el verso número 7. Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Salmo 27:14. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Vea que aquí se repite la palabra esperar. Y en el versículo anterior, tardar mucho. Y luego el Salmo 27:14, leo nueva traducción viviente. Espera con paciencia, el mismo texto anterior, pero en una nueva traducción viviente. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera en el Señor con paciencia. Si usted ve, en estos tres textos hay algo en común. Pareciera como que tenemos que esperar, y en esa espera a veces creemos que Dios como que se demora en responder. Hay tres historias en la Biblia que particularmente a un servidor me gustan mucho entre todas las historias que presenta la palabra del Señor. Todas son hermosas, pero quiero tomar estas tres para presentarles y hacerles una pregunta. ¿Qué tienen en común estas historias entre ellas? La primera, la hija de Jairo, una de los principales de la sinagoga, se enferma gravemente, busca a Jesús, pero cuando va al Salvador llega y ya la niñita había muerto y Jairo, dice la Biblia, se derrumba en su fe. La segunda historia es Lázaro. Lázaro, su amigo, está enfermo, mandan a llamar a Jesús, sus hermanas, y cuando Jesús llega ya Lázaro tenía 4 días muerto. Y la tercera, mis queridos hermanos, está la historia de los discípulos en la barca, cuando son enviados en la barca a Capernaum. Se desata una tormenta y los discípulos luchan, luchan y ya al final, cuando se está acabando las esperanzas, llega Jesús. Ahora, ¿qué tienen en común estas historias? Allí aparentemente, ¿no? Aparentemente lo digo, entre comillas, en apariencia, Jesús llega tarde. Pareciera como que Dios se demora. Ahora le pregunto, ¿será que Dios se demora? ¿Será que Dios tarda en llegar, tarda en responder? ¿Por qué en estas escenas, por qué aparentemente en la hija de Jairo, Lázaro, sus amigos, los discípulos, por qué pareciera que Jesús llega tarde? ¿Por qué pareciera que Dios llega tarde? ¿Cómo podemos explicar que a veces pareciera que Jesús demora en responder? Hay momentos en los cuales necesitamos de Dios y todos los días necesitamos de Dios. Y hay momentos en cuando estamos en el crisol de la prueba, cuando ya no, cuando ya pareciera que no se puede hacer nada, cuando ya pareciera que no hay ningún tipo de oportunidad, cuando ya pareciera que todo se acaba, entonces ahí llega el Señor, ¿sí? Y pareciera que Dios demora en responder. Algunos ejemplos quizás nos ayudan a ilustrar esto. Abraham salió de Harán con 75 años y Dios le promete un hijo. Y cuando Abraham tiene 100 años, fíjese usted, 25 años después, nace Isaac. Pudiéramos preguntarnos, ¿será que Isaac nació 25 años tarde? ¿O esa era la voluntad del Señor? Moisés fue escogido por Dios desde
antes de nacer para ser el líder de Israel, pero Dios entonces, después de los 40 años que él pasa en Egipto, Dios lo lleva al desierto y pasa 40 años más. Pudiéramos preguntarnos entonces, ¿será que el éxodo empezó 40 años tarde o Dios se demoró 40 años en empezar? Y quizás desde el ángulo humano puede ser así, ¿verdad? Pero debemos medir entonces el tiempo según nuestro tiempo, según el tiempo de Dios, o debemos de medir el tiempo de Dios según mi tiempo. ¿Cuál es la correcta respuesta? ¿Cuál es la posición correcta? Permítame leerles del libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, del doctor Dodson, lo siguiente. Dios nunca llega tarde. Sencillamente lo que sucede es que su horario es diferente al nuestro. El Espíritu de Profecía lo dice de la siguiente manera. El libro de la Educación Cristiana, el capítulo 60. Leo para ustedes. Dios responde por cada promesa y con nada podemos deshonrarle más que con dudar y vacilar, con pedir y no creer, y más tarde con dar expresión a la duda. Si no recibimos inmediatamente lo que pedimos, ¿habéis de andar enfadados y de ser incrédulos? Creed que Dios hará lo que ha prometido. Sigan ascendiendo vuestras oraciones y velad, trabajad y esperad. Pelead la buena batalla de la fe. Decía vuestro corazón, Dios me ha invitado a venir a Él. Ha oído mi oración, ha empeñado su palabra, prometiéndome recibirme y Él cumplirá su promesa. Puedo confiar en Dios porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces tenemos en Cristo Jesús redención. Yo quisiera centrarme, de las 3 historias que les comenté, quisiera centrarme en la última, en el contexto cuando los discípulos son enviados a Capernaum en la barca y se desata la tormenta. ¿Qué podemos aprender de esta lección? ¿Qué tiene para enseñarnos? Recuerde lo que decía el doctor Dodson, Dios nunca llega tarde. Sencillamente, lo que sucede es que su horario es diferente al nuestro. Vamos entonces a la Biblia. Y vamos al libro de Mateo, capítulo número 14. En Mateo 14 nosotros podemos ver muchas historias, ¿verdad? Está la muerte de Juan el Bautista, está la alimentación de los 5,000 y luego también está el momento cuando Jesús sana a los enfermos. Pero nos vamos a centrar, y también cuando Jesús anda sobre el mar. Pero vamos a centrarnos, mis queridos hermanos, en la historia de cuando Jesús anda sobre el mar y vamos a ver qué es lo que ocurre, cómo llegan a ese punto y cuál es la solución para el Señor. Ahora, leamos el versículo número 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Cuando usted va a Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo número 6, versículo 15, allí dice que Jesús despidió a los discípulos. ¿Por qué? Porque él entendía que querían venir a apoderarse de él y hacerle rey, y volvió entonces a retirarse al monte solo. Palabras de Dios para todos, dice, Jesús se dio cuenta que lo iban a hacer rey a la fuerza. Ahora, ¿cuál era el problema? ¿No acaso había venido Jesús a reinar? ¿No acaso venía Jesús a liberar a su pueblo? Pues el problema era, mis queridos hermanos, que no era el tiempo de los discípulos. No era el tiempo en el cual Dios quería instaurar el reino aquí en la tierra. No era el tiempo en función de los razonamientos humanos. En pocas palabras, no era el tiempo de Dios. Ahora, ¿qué sentían los discípulos? ¿Por qué los discípulos sentían eso? ¿Por qué los discípulos querían llevar a Jesús a coronarle rey, adelantando, según su criterio, el tiempo en que Dios ha establecido para que Cristo entonces reciba su reino aquí en este mundo? Bien, para eso vamos a leer el deseo de toda la gente, el capítulo 40, la página 342. Y allí podemos leer lo siguiente. Los discípulos no habían abandonado inmediatamente la tierra, según Jesús les había indicado. Aguardaron un tiempo, esperando que Él viniese con ellos. Habían dejado a Jesús descontento en sus corazones, más impaciente con Él que nunca antes, desde que le reconocieron como su Señor. Murmuraban porque no les había permitido proclamar el rey. Se culpaban por haber cedido con tanta facilidad a su ordenanza y razonaban que si hubiesen sido más persistentes, podrían haber logrado su propósito. Y al final dice, la incredulidad estaba posesionándose de su mente y de su corazón. Vean lo que estaba ocurriendo entonces en el corazón de aquellos hombres que razonaban y decían, es tiempo de hacer rey a Jesús, porque Él hace milagros, Él multiplica los alimentos, Él tiene palabras de vida y Él nos va a ayudar a que Israel vuelva de nuevo a ser esa nación.
la cual nosotros hemos soñado que sea. Pero no era ese el propósito del Señor. Ahora, fíjense lo que había en su corazón, descontentos de su corazón, estaban impacientes, murmuraban y la incredulidad estaba posesionada de su mente y de su corazón. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús? Los versículos 23 al 25 nos dice que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Pero ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahora, ¿qué hora es la cuarta vigilia de la noche? Quiero destacar estos puntos porque definitivamente nos van a ayudar a entender todo el contexto y vamos a poder entonces responder si en realidad Dios se demora o cuando Dios llega ya es tarde o todo es conforme a su voluntad y ese propósito redentivo y salvífico para nuestras vidas. La cuarta vigilia de la noche son aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana y Jesús vino a ellos en ese contexto, imaginamos que como a las 4 de la mañana, andando sobre el mar. Ahora, ¿cuándo fue que los discípulos se fueron y cuando Jesús los montó en la barca y Jesús se fue a orar? Bien, cuando leemos Juan 6, versículo 16, dice que al atardecer descendieron sus discípulos al mar. Aproximadamente eran las 6 de la tarde. Entonces eso quiere decir que desde las 6 hasta las 4 de la mañana, casi 9 horas los discípulos tenían luchando en el mar con esa tormenta que se había desatado. Ahora, pudiéramos aquí preguntarnos, ¿por qué te olvidaste, Señor, de ellos? ¿Por qué llegaste tarde? Aparentemente llegaste tarde. Si leemos Marcos 6, versículo 47 al 48, en el mismo contexto de Mateo capítulo 14, dice, al llegar la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, viéndolos remar con gran esfuerzo, porque el viento les era contrario. Marcos 6, versículo 48, la parte final dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Jesús se queda orando, manda a los discípulos, quiere sacarlo de esos pensamientos, quiere evitarle que ellos estén tomando decisiones contrarias a la voluntad del Señor. Quiere renovar su mente, los envía al mar, sabía la tormenta que venía y él se va entonces a la montaña a orar. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Pues definitivamente para poder entenderlo debemos de permitir que sea la misma inspiración la que hable a nuestras vidas. Vamos al deseado de toda la gente, capítulo 40, la página 343. Dice allí lo siguiente, Jesús no los había olvidado. El que velaba en la orilla vio a aquellos hombres que llenos de temor luchaban con la tempestad. Ni por un momento, escuche esto, ni por un momento perdió de vista a sus discípulos. Con la más profunda solicitud, sus ojos siguieron al barco agitado por la tormenta con su preciosa carga. Porque estos hombres habían de ser la luz del mundo, y como una madre vigila con tierno amor a su hijo, el compasivo maestro vigilaba a sus discípulos. Cuando tus batallas, cuando se presenta la tentación, cuando se presentan las tormentas en nuestra vida, cuando se presentan las dificultades en nuestra vida, mi querido amigo que me escucha, mi querido hermano, no dudemos, Dios está allí, Dios te ve, Dios sabe lo que estás sintiendo, Dios te va a ayudar, Dios no te va a desamparar. Dios jamás nos va a dejar y eso tenemos que creerlo. Si queremos ser renovados, si queremos ser renovados en esperanza, si queremos que nuestra fe sea renovada, si queremos que nuestra fe sea transformada, vamos entonces a creerle al Señor, aunque se desplomen los cielos, aunque pareciera que la lógica humana sea contraria a la realidad que estamos viviendo y sea contraria a la verdad que estamos tratando de tomar o a la promesa a la cual estamos tratando de aferrarnos, vamos a creerle a Dios. Recuerde, Dios tiene la última palabra. Ellos lucharon por 9 horas. Y usted dirá, bueno, pero 9 horas es mucho tiempo para que el Señor no hubiera ido a ayudarle. Pero ese era el propósito de Dios. Ese era el propósito de Dios para ayudarles y salvarles a sí mismo y llevarlos a mirar de nuevo al Señor. Así que nosotros no debemos de dudar. Aunque sintamos que se desmorona nuestra fe, aunque sintamos que Él está llegando tarde, aunque pareciera que pasa mucho tiempo y estamos allí todavía, no debemos de desfallecer. Yo aquí hago una pregunta para usted y para mí también. ¿Qué tormenta estamos viviendo? ¿Qué tormenta nos golpea hoy? ¿Y qué y llegamos a pensar, ¿no?, que el Señor nos ha dejado y se olvidó de nosotros? Segunda de Crónicas 16:9 da una declaración maravillosa y dice allí lo siguiente, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón
íntegro para con Él. Hoy debo de creerle a Dios, que me ve, que me mira y no me deja solo. Hoy debo de creerle al Señor, que también, como con los discípulos, Él ora por mí, Él ora por usted y Él está dispuesto a ayudarnos. Y en su tiempo, en su voluntad, Él hará por cada uno de nosotros. Él va a actuar y allí voy a entender entonces, querido amigo y querido hermano, que la voluntad de Dios es lo mejor para mi vida y que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor. Pero vamos a darle un giro entonces a nuestra moneda por un momento. ¿Qué tenía que clamar Jesús o qué tenía que calmar Jesús en los discípulos? ¿Por qué los envía a la barca? ¿Por qué los envía allá? Leo para ustedes, deseado de toda la gente, el capítulo 40, la página 342. Dice, habían dejado a Jesús descontentos en su corazón, más impacientes, con el que nunca antes había desde que le reconocieron como su Señor. Murmuraban, pero no les había permitido proclamarle rey. Se culpaban por haber cedido con tanta facilidad a su orden. Razonaban que si hubiesen sido más persistentes, podrían haber logrado su propósito. La incredulidad estaba posesionándose de su mente y de su corazón. Había definitivamente una tormenta en el corazón de los discípulos que Dios tenía que calmar. Había una tormenta interna que Dios tenía que quitar. Dios tenía que llevarles a ellos a poder tener paz para que pudieran comenzar a tener confianza plena en el Señor. Y aquí hay dos lecciones muy importantes para usted y para mí. La primera es que en ningún momento el Señor te pierde de vista. En ningún momento el Señor no va a dejar de verte. Él siempre está allí. Él te ve, Él te mira. Él espera que nosotros podamos clamar a Él y confiar y descansar en sus promesas. Y la segunda enseñanza, o la segunda lección importante, es la siguiente. En medio de la tormenta y en medio de la prueba, el Señor intercede y ora por ti y ora por mí. Ahora le pregunto, hermano querido, ¿lo cree usted? ¿Cree usted que el Señor ora e intercede por usted? ¿Intercede por nosotros? La tercera lección es que Dios nunca llega tarde. Recuerde lo que leímos hace un momento. Dios nunca llega tarde. Sencillamente lo que sucede es que su horario es diferente al nuestro. Lo que necesitamos es fe. Si queremos ser renovados, necesitamos fe. Si queremos ser renovados, el Espíritu Santo debe transformar nuestra mente. Si queremos ser renovados, debemos de vivir en la esperanza. Si queremos ser renovados, debemos de creer y aceptar su voluntad y a pesar de las luchas y tormentas, creamos apreciados en los designios de Dios. Creamos en el Señor. Mire esta cita. La paz no consiste en una vida sin tormentas, sino en creer que Jesús tiene poder para calmar cualquier tormenta. Vamos a estar metidos allí en una situación difícil. Vamos a estar enfrentando momentos difíciles. ¿Qué hacemos mientras Jesús no llega? Pues debemos de clamar, debemos de orar, debemos de estar confiados en Él. ¿Qué hacer cuando pareciera que el Señor está llegando tarde o cuando pareciera que el Señor no escucha mis oraciones? Allí es cuando yo más debo de clamar. Allí es cuando yo más debo de pedirle al Señor que fortalezca mi fe, que me ayude a tener una experiencia plena y completa con el Señor. Quiero mostrarles un ejemplo. Vamos al libro de Marcos, y vamos a leer allí el capítulo número 5. Y vea que ocurre prácticamente un proceso similar. El Señor entonces está pendiente de nosotros, nos mira, escucha nuestro clamor y cuando nosotros clamamos a Él, cuando nosotros le buscamos a Él, entonces Jesús va a actuar en función de su voluntad. Vea lo que está pasando con Jairo y esa experiencia que narra el capítulo número 5 de Marcos. Marcos llega ante Jesús con un clamor y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jesucristo entonces parte y del versículo 24 hasta el versículo 34 ocurre el incidente con la mujer del flujo de sangre. Y pareciera como que mientras estaba ocurriendo ese gran milagro en ese contexto, pareciera entonces como que la fe de Jairo estaba completamente derrumbándose y estaba completamente partiéndose en su corazón. Entonces, cuando ya Jesús comienza a avanzar, versículo número 35, cuando comienzan a avanzar y comienzan a hablar de nuevo, llegan las personas y le dicen, ¿para qué molestas al maestro? Tu hija ha muerto. Y yo me imagino que allí el corazón de Jairo
se llena de tormenta, se llena de angustia, se llena de preocupación, y él se da cuenta que si Jesús no se hubiera detenido en ese momento con el incidente de la mujer del flujo de sangre, Jesús hubiera sanado a su hija. Ahora, fíjense que el versículo 36 dice algo interesante, pero Jesús, luego que oyó la noticia, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. La versión internacional dice: no tengas miedo, nada más cree. Y usted y yo conocemos el resultado de la historia. Hermano querido, así como Jairo le dijo a Jesús: ayuda mi incredulidad, sana mi incredulidad, llévame a vivir conforme a tu voluntad, llévame a vivir conforme a tus designios, ayúdame a creer en ti. Así también el Señor lo puede hacer con cada uno de nosotros. Estamos llamados a creer. Estamos llamados a creer en el Señor. Estamos llamados a creer en Él. Estamos llamados a permanecer firmes en su verdad. En medio de cualquier situación que estemos viviendo, Dios siempre tiene la última palabra. Y si estamos siendo renovados por el poder del Espíritu Santo, pues entonces debemos de confiar y aferrarnos a su promesa. Descansemos en Él, descansemos en su palabra y vamos a ver grandes bendiciones en nuestra vida. Permítame leerles, deseado de toda la gente, el capítulo 34, la página 295. Dice: Él vela sobre ti, tembloroso hijo de Dios. Estás tentado, Él te librará. Eres débil, Él te fortalecerá. Eres ignorante, te iluminará. Estás herido, te sanará. El Señor cuenta el número de las estrellas y sin embargo sana a los quebrantados de corazón y liga sus heridas. Venid a mí es una invitación, es su invitación. Cualesquiera que sean nuestras ansiedades y pruebas, presentemos nuestros casos ante el Señor. Nuestro espíritu será fortalecido para poder resistir. Se nos abrirá el camino para librarnos de estorbos y dificultades. Cuanto más débiles e impotentes nos reconozcamos, tanto más fuertes llegaremos a ser en su fortaleza. Cuanto más pesadas sean nuestras cargas, más bienaventurado el descanso que hallaremos al echarlas sobre Él que las puede llevar. Y esto es Cristo Jesús. El discurso maestro de Jesucristo, la página 15, dice lo siguiente: las pruebas de la vida son los instrumentos de Dios para eliminar de nuestro carácter toda impureza y tosquedad. Mientras nos labran, escuadran, cincelan, pulen y brullen, el proceso resulta penoso y es duro ser oprimido contra la muela del esmeril. Pero la piedra sale preparada para ocupar su lugar en el templo celestial. El Señor no ejecuta trabajo tan consumado y cuidadoso en material inútil. Únicamente sus piedras preciosas se labran a la manera de las de un palacio. Vuelvo a repetir esta última parte. Únicamente sus piedras preciosas se lavan a la manera de las piedras de un palacio. Imagínese esa verdad. O sea, en medio de la dificultad, en medio del problema que se nos pueda presentar, mis queridos hermanos, Dios muchas veces lo permite en nuestra vida para que podamos nosotros entonces ocuparnos en verdaderos asuntos que puedan edificar nuestra mente y que deben de transformar nuestro corazón. Volvamos al caso de los discípulos. Los discípulos necesitaban definitivamente calmar su corazón, calmar la tormenta que había en el corazón. Los discípulos necesitaban ocuparse en asuntos reales y en asuntos verdaderos. Los discípulos necesitaban, mis queridos hermanos, colocar la mente en el lugar correcto. Y la única manera de que Dios lo iba a hacer era llevándoles a ocupar su mente en otras cosas y dejar de andar pensando y dejar de andar allí como divagando en asuntos que no edifican. ¿Cuántas veces necesitamos nosotros que el Señor haga eso en nuestras vidas? ¿Cuántas veces necesitamos nosotros, mis queridos hermanos, que el Señor nos meta en el crisol de la prueba para que entonces podamos comprender y podamos entender que necesitamos de Cristo en nuestro corazón? Hoy más que nunca, el Señor desea que nosotros podamos entonces vivir conforme a su voluntad, vivir conforme a sus principios, que podamos pedirle al Señor que nos ayude, que en medio de cualquier dificultad, que en medio de cualquier situación, podamos entonces nosotros entender que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida. Y a pesar de las dificultades que se puedan presentar, siempre hay
un propósito. Siempre hay un propósito de parte del Señor para cada uno de nosotros. Necesitamos ser transformados, necesitamos ser renovados, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude para que podamos entonces en una transformación del corazón, en una renovación de nuestra vida, poder decirle al Señor, ayúdame para vivir conforme a tu voluntad. Los tiempos que estamos viviendo, mis queridos hermanos, definitivamente son peligrosos. Y hoy más que nunca nuestra fe tiene que estar cimentada en la verdad del Señor, tiene que estar cimentada en Cristo Jesús y debemos entonces estar viviendo en armonía con su palabra y con su voluntad. Cada día que pasa, pues sencillamente no nos lleva a entender que Cristo vuelve en las nubes de los cielos. Entonces necesitamos, mis queridos hermanos, que esa esperanza de su segunda venida pueda realmente transformar nuestros corazones, transformar nuestras vidas. No sé qué situaciones podamos estar viviendo, no sé qué situación podamos estar nosotros enfrentando en este momento, pero lo cierto del caso es que si nosotros le pedimos al Señor que nos ayude, le pedimos al Señor que nos guíe, le pedimos al Señor que sea el que nos dirija, que transforme nuestros corazones, pues entonces vamos a entrar en esa experiencia verdadera de lo que significa el vivir para gloria y honra del Señor. Problemas en nuestra vida, todos vamos a tener problemas en nuestra vida. Situaciones difíciles en nuestra vida, todos vamos a enfrentar situaciones difíciles. Todos vamos a pasar por momentos de prueba, pero el resultado final va a depender, apreciados hermanos, del lugar que Cristo ocupe en nuestro corazón. Va a depender definitivamente del lugar que el Señor pues esté allí, ¿no? Y ocupando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que la invitación es para que podamos nosotros permitir que el Señor pueda sanar nuestros corazones. Quizás el Señor tenga que meternos en alguna tormenta, quizás el Señor tenga que meternos en alguna situación en la cual va a pedirnos que podamos entonces nosotros allí no vivir en esa experiencia de lo que significa el nuevo nacimiento, ser renovados, transformados por su gracia, ser cambiados completamente por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y aún a pesar de las situaciones más difíciles, saber que el propósito de Dios es salvífico y el propósito de Dios es redentivo. Entonces, queremos que nuestra vida sea completamente diferente, queremos que nuestra vida honre por completo al Señor, queremos tener una esperanza real y verdadera, queremos entonces vivir para gloria y honra del Señor, queremos entonces, mis queridos hermanos, ser renovados completamente en el Espíritu. Hoy más que nunca necesitamos que Cristo pues definitivamente transforme nuestras vidas y transforme nuestros corazones. Ese es el camino que debemos de seguir. No olvide, la voluntad de Dios es lo mejor para cada uno de nosotros. Que el Señor te pueda bendecir. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Padre, pedimos que seas tú el que nos dirijas, nos ayudes y siempre nos guíe. Padre, permite que tu palabra pueda ser grabada en nuestras mentes y grabada en nuestros corazones. Llévanos a vivir en una experiencia verdadera. Llévanos a vivir, Señor, en una experiencia plena y completa contigo. Hoy más que nunca necesitamos de ti. Hoy más que nunca, Señor, necesitamos de que tu Santo Espíritu pueda transformar nuestras mentes, renueva nuestra mente. Llévanos a ser completamente conforme a tu voluntad. Moldéanos para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor, por enseñarnos que a pesar de las situaciones más difíciles, tu voluntad es lo mejor para nuestras vidas. Perdona nuestros pecados. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.